Hola, soy Roxana Yepes y es un gusto para Consejero Empresarial ICB tener el día de hoy al maestro Omar Garibo. Omar, bienvenido a tu programa Consejero Empresarial. Gracias, gusto que estés Roxana, aquí con nosotros. a ustedes, a Consejo Empresarial, por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio, que es muy importante desde un punto de vista muy profesional y humano. Te agradezco mucho la invitación. Pues muchísimas gracias por haber aceptado, Omar. ¿Y qué te parece si platicamos un poco acerca de la importancia de que los empresarios puedan estar al día en cuanto a sus cumplimientos fiscales y administrativos? Sí, fíjate que hoy en día el empresario no solamente se tiene que preocupar por hacer negocios, que es lo suyo, el buscar colocar un producto, el dar un servicio. Desafortunadamente también se tiene que preocupar por tener buenos asesores. Y me refiero a buenos asesores porque el actual gobierno, en ánimos de buscar recaudar más y de darle a la gente necesitada lo que se merece y todos estos aspectos desafortunadamente sociales, ha generado muchas reformas. Y esas reformas van más encaminadas a colocarle candados al empresario para hacer negocios. Y me refiero a que ya se tiene que contar con una opinión de cumplimiento positivo, ya se tiene que tener un registro en una plataforma de la Secretaría del Trabajo que se llama REPSE, el IMSS ya tiene que tener una opinión de cumplimiento positiva para poder hacer negocio, y de alguna manera ha buscado cómo este tipo de reformas generarle mayor carga al empresario para hacer negocio en nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo, Omar. Esta parte de opinión de cumplimiento, ¿qué repercusión tiene si está negativa? Pues mira, tan fácil como decirte que no vas a poder hacer negocios. Y me refiero a que no vas a poder hacer negocios porque si a ti te van a contratar para dar un servicio especializado, por cierto, esa empresa que te va a contratar, ese empresario, te va a pedir ciertos requisitos. No nada más tu acta constitutiva, no nada más tu poder, no nada más tu comprobante de domicilio, como normalmente se hacía antes. Hoy en día, incluso en los contratos, se agregan cláusulas respecto a que tiene que tener su opinión de cumplimiento ante el SAT positiva. Lo mismo para el IMSS, lo mismo para el Infonavit, tener su REPSE, su registro como empresa especializada, cumplir sus pagos mensuales y bimestrales y cuatrimestrales, informar. Entonces se ha generado un cúmulo de requisitos que hoy en día los contadores, que por su naturaleza tienden más bien a cuestiones de los números, por decirlo de esta manera, tienen que realizar actividades administrativas, tienen que estar al pendiente de las fechas, subir la información, reportarla, informarle al cliente que ya cumplieron con eso, porque el que te está contratando tiene una afectación en sus gastos, ya que se los van a considerar como no deducibles. No deducibles es, si tú no viste, observaste, pusiste atención, que al que le diste el contrato, por decirlo así, la subcontratación a tu proveedor, no tiene sus subcumplimientos positivos, pues te voy a desconocer ese gasto. O sea, prácticamente no deducible. Y no deducible es, no le vas a bajar a tu carga de impuesto y vas a pagarme más impuesto. Eso te va a decir, o sea, repercute en que voy a pagar más impuesto. Y las multas, no nada más es, te voy a afectar en cuanto te desconozco los gastos, van a ser no deducibles porque no cumpliste con revisar que el otro tuviera su opinión de cumplimiento, y aparte te voy a imponer multa. ¿Y cómo has sentido esta carga en cuanto a los contadores? ¿Crees que ha sido más fácil? Porque pues lo platicábamos, ¿no? Que se decía que ya no se iba a ser más fácil, ya no se iba a necesitar un contador. Sí, no, ya el mito que se ha cometido realidad del mito. De que ya con las reformas a la contabilidad electrónica y todo este aspecto, digámoslo así, de tecnología, iba a permitir que los contribuyentes desde su casa, a través de una computadora o el teléfono, con ahora la aplicación del SAT, puedan realizar su declaración. ¿Qué piensas de eso? Mensual y anual. Como dicen, seré curiosa, ¿verdad? Curioso, ¿no? Seré curiosa. Le tendré que preguntar al chat GPS. Sí, ¿verdad? Sí, porque tristemente
considera el fisco y otras autoridades que las herramientas son suficientes para poder hacer una declaración. ¿Y por qué lo digo así? Porque no es nada más hacer clic, no es nada más envío la información, es consolidar la información, es checar si efectivamente el gasto que yo estoy reportando como deducible cumplió con lo que señala la ley de ISR, por ejemplo, en el tema de ese impuesto. Sí. Que si fue más de 2,000 pesos, el pago lo hice a través de transferencia, emití un cheque, fue en efectivo. Pagué gasolina, ¿cuánto fue? 2,000 pesos. ¿Cómo lo pagaste en efectivo? Deducible, no. Y tiene hay que reglas. Ser con tarjeta, ¿no? Claro, eso no te lo dice la aplicación, ¿verdad? Eso no te lo dice la plataforma. Por eso mi comentario, cree el fisco y otras autoridades que el hecho de tener una plataforma es suficiente para que el contribuyente hoy en día realice su declaración. Qué bueno que utilice tecnologías. Yo estoy en pro del uso de las tecnologías y creo que lo estamos porque en la medida en que hay plataformas que faciliten un trámite administrativo, hay menos corrupción. Sí. No vamos a llegar con alguien que nos va a decir, necesitas esto, necesitas la vacuna del perro, tu acta de función o que no estés muerto, porque si no, no te voy a poder recibir tu declaración anual. No. Sí debemos de buscar el uso de tecnologías, pero también hay que estar conscientes de que nuestras leyes son muy complejas. Yo creo que es parte del por qué existimos los abogados. Son tan complejas que existen especialistas en leer o entender las leyes, que son los abogados. Y los contadores hacen lo propio en cuanto a cumplir con los requisitos. Mientras no tengamos leyes y procedimientos más simplificados, más transparentes, menos pesados, por decirlo así, las plataformas, las aplicaciones y todos los software que las autoridades generen para el cumplimiento de obligaciones, la verdad es que va a dejar mucho que desear. Va a estar un poco más complicado. Omar, y desde tu punto de vista, ¿en qué momento consideras que el empresario pueda anexar a su grupo un asesor de empresa? Yo considero que desde que está haciendo negocio, desde que está emprendiendo a través de X plataforma digital, considero que tiene que tener también esa cuestión, por llamarla así, visión, aunque lo suyo es ser visionario en su negocio, ¿no? Vender el producto y cómo le hago para venderlo a mayor escala y todo eso. Crear estrategias, a su equipo, armarlo, tener el cumplimiento. Dicen por ahí ¿no? que precisamente no nacimos con la aptitud de saber todo. Y que cuando estamos atendiendo una responsabilidad, un cargo, por lo menos, si no somos muy aptos en ese cargo, tener a la gente que conoce del tema. Mínimo a eso estamos obligados por una cuestión de responsabilidad. Y esa cuestión del servicio público, de la función pública, se traduce en el sistema o en el medio empresarial, en que el empresario, dedicándose a hacer propiamente negocios, tenga a su alrededor no solamente al contador, tenga al abogado, tenga al economista a lo mejor, tenga al de marketing y tenga aquellos profesionistas que le van a poder dar esa recomendación, que van a poder sentarse con él y observar cuáles son los pros y contras de tomar ciertas decisiones, que puede sentarse con el empresario, un abogado, un contador, buscando prevenir cualquier cuestión que la autoridad quiera aplicarte. Imagínate que tú tienes una empresa que ha sido muy rentable durante más de 10 años y que de pronto no puedes hacer negocio porque no tienes sellos digitales. No puedes facturar. Pues se acaba el negocio, ¿no? ¿Y qué te dice el cliente? Oye, ¿cómo te pago si no me das factura? Oye, lo que pasa es que, pues, no pagué un impuesto. Fíjate que llegaron a requerirme de pago, pero pues no sabía qué era. Lo dejé pasar, dije, luego me presento y les digo, a ver cómo hacemos un convenio. Y es que el empresario busca hacer negocio. Digo, vuelvo a lo mismo, pero es muy importante dejar en claro esta cuestión. Lo suyo es hacer negocio y los asesores es precisamente plantearle, hacerle ver ese tema preventivo que denominamos el compliance, esos protocolos que nos pueden evitar tener ese tipo de cuestiones y que en caso de que suceda algo, cuál es la mejor opción para poder sacar ese asunto. Y definitivamente, como bien lo comentas, el compliance no nada más piensan que es penal, ¿no? Es un compliance, la implementación laboral,
de seguridad social, protocolos, penal, ¿sí? Fiscal también, y pues no están acostumbrados a todo este proceso, ¿no? Sí, son cuestiones a veces que parecieran tan simples pero tan trascendentes. Mucho. Que por ejemplo, hoy en día, y siempre ha sido, pero ya con la reforma laboral, donde ya obligan a las partes, y me refiero al patrón y al trabajador, a que previo a formalizar un juicio laboral tengan que llegar con un conciliador y buscar la manera de llegar a un acuerdo. En la medida en que uno se presenta con los documentos y el soporte de lo que está reclamando el trabajador, pues tienes más posibilidad de cerrar el asunto en esa etapa de conciliación, inclusive hasta archivarlo, porque si te está reclamando el trabajador que no le pagaste aguinaldo, que no le pagaste vacaciones, que trabajó horas extras y no se lo pagaste, pero tú tuviste esa cautela y esa prevención de tener los escritos en términos de ley que dicen que recibió su aguinaldo en esta fecha, sus vacaciones, sus horas extras. Oye, tú ya llegas con esa información a la conciliación y no le queda más que al trabajador decir, ah, caray, es que hubo un abogado que me recomendó. Desafortunadamente en el reino de Dios hay de todo. En la medida en que los abogados somos más profesionistas, nos inscribimos y formamos parte de las barras de abogados, creo que somos más... La colegiación es importante. Exactamente. Te comentaba que yo siento que las nuevas generaciones de abogados somos más prospectos a eso, a buscar ser más francos con nuestros clientes, a no buscar esa cuestión de que, ay, pues deme para las copias y... No, vamos siendo claros, por lo menos yo hablo en mi persona como abogado, y quizá por 2, 3 que están a mi alrededor y que compartimos esta misma ideología o visión de ver las cosas como abogados. Tenemos que ser abogados que buscamos prevenir y que buscamos resolver cuando ya tenemos una problemática, pero de la mejor manera. Y me refiero a la mejor manera de que, si bien es cierto, vamos a ganar un juicio, pero sabes que por el momento el cliente no puede realizar actos comerciales porque tiene una opinión de cumplimiento negativa. Bueno, siendo prácticos, paga el crédito fiscal y reclamamos y pedimos la devolución del pago del indebido. Hay que ser prácticos en ese sentido. Sí, ya le estás buscando una solución, pero está totalmente con un experto, ¿no? Sí, porque desafortunadamente no falta quien no maneje mucho el área y diga, voy a promoverte un amparo, voy a promoverte un juicio de nulidad y espérate a que lo ganemos para que lo cancelen. ¿Y cuánto te va a durar el proceso? Exacto. Y sale más barato, el negocio, pues prevenir también. Claro, así es. O sea, pero desafortunadamente pues el empresario no lo ve así. O sea, y comentando esta cuestión, es mejor necesitarlo y no tenerlo que tenerlo y no necesitarlo. Así es. De hecho, bueno, voy a aprovechar para comentarles que vamos a tener un curso en sede, curso de seguridad social y laboral, Omar. Inicia el 17 de enero, en el cual el maestro Omar Garibo pues nos va a hacer el honor de poder compartir sus conocimientos. Al contrario, ya hace unos años que egresamos de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Guadalajara, aprendimos cómo atender cuestiones empresariales. Es parte de la formación que tenemos como abogados corporativos y buscamos esa cuestión de que, si bien es cierto, se tiene un acto que consideramos que es ilegal, que va en contra de la ley, o hay actos que van en contra de la Constitución que traducimos a un acto inconstitucional. Contamos con herramientas para hacerle ver a un juzgado, a un magistrado, a un cuerpo de colegiado, que el acto que está realizando la autoridad va en contra de la ley o la Constitución. En este curso que comentas vamos a hablar sobre los medios de defensa, sobre las herramientas que tiene toda persona, ni siquiera el empresario. Va enfocado más al empresario, sí, pero la Constitución nos habla en su artículo 1 que todos tenemos derecho a reclamar y a promover algún amparo, algún medio de defensa contra alguna cuestión injusta. Una injusticia. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a iniciar con el recurso ordinario que denominamos el recurso de revocación ante el SAT o el de inconformidad ante el IMSS. Vamos a seguir con un juicio de nulidad, vamos a hablar sobre el proceso del juicio de nulidad, vamos a hablar sobre el amparo, cuándo procede un amparo, contra qué actos procede el amparo, qué podemos hacer con un amparo contra ciertos actos, pero sobre todo vamos a ser prácticos. Y vamos a ser prácticos porque en la medida en que como abogados
les compartimos a los que no son abogados cómo son las cosas en la realidad y cómo se aprecian desde cualquier punto de vista, es más entendible. Muchas veces nos perdemos en tecnicismos y creemos que la gente conoce las palabras que nosotros conocemos. Y pues claro que no. Lo que pasa es que hubo una contradicción de tesis y por lo tanto hay un criterio que quitó. No, vamos hablando de la manera más, por decirlo así, más coloquial, más normal. Exacto. Y aquella palabra que tenga alguna complejidad, utilizar un sinónimo o algo que sea similar a, para que sea más entendible. Porque este curso no solamente va enfocado a los que ya manejan esta área y donde podemos entrarle al debate y podemos compartir nuestra experiencia, nuestros casos con sus reservas correspondientes, pero los agravios, los conceptos de impugnación o los conceptos de violación que se llaman en amparo, y aquellos para quienes es la primera vez que escuchan de los medios de defensa, ser muy prácticos. El material que también vamos a compartir va a ayudar a eso, y estoy seguro que las personas que se inscriban a este curso van a quedar muy conformes y prácticamente van a pedir un segundo módulo, ¿no? Por decirlo así. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a tocar temas como obligaciones y derechos de los patrones ante el IMSS Infonavit, riesgo de trabajo y primas de trabajo, medios de defensa fiscal ante autoridades. Así de seguridad social, lo que hablabas, juicio de nulidad y amparo para autoridades, nuevos paradigmas laborales y estrategias de prevención, esquemas obligatorios de conciliación y nuevo sistema de justicia laboral, que también aquí ha habido muchos cambios, ¿sí? Entonces vamos... Y sigue habiendo, precisamente está pendiente en el Congreso la discusión de la reducción de la jornada laboral, de los 2 días de descanso, y esta semana se acaba de aprobar como un delito el hecho de que los patrones tengan trabajando más de 48 horas a sus trabajadores. O sea, son aspectos que hoy en día consideramos que han venido a atender esta reforma social, pero no la económica, social, exacto, no la empresarial. Se está descuidando completamente. Tristemente, las reformas se están planteando más por cuestiones sociales que por cuestiones económicas o de crecimiento. Y es ahí donde está el choque. Y más que el choque es donde están los candados y el peso que se le está imponiendo hoy al empresario para poder hacer negocio. Sí, y sobre todo pues el empresario, que es el que genera fuentes de empleo, dices, pues... Claro, ahora sí que no me ayudes de esa manera. Te están frenando, ¿no? Sí, no me ayudes de esa manera. Están poniendo un freno. Estamos saliendo de una pandemia. Prácticamente las empresas cerraron. Cerrar implica pérdidas diarias porque no se realizó un producto, porque no se dio un servicio. O sea, tuvo que parar completamente. Aunado a la segmentos. carga que se le dio al patrón a pagar un sueldo por un trabajo que no se realizó. Entonces, yo considero desde mi muy particular apreciación, pero sobre todo de mi sentir con los clientes que son empresarios, que estas reformas no son reformas empresariales, no son reformas económicas, son reformas sociales. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte. Y bueno, como última pregunta, Omar, ¿y qué recomendación le darías a nuestro auditorio? Yo tengo muchas recomendaciones. Bueno, vamos a ser más específicos en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Primero, definitivamente, dada la importancia, es tener asesores. Tener asesores que sean los que se dedican a eso. Incluso entre los abogados habemos especialistas, los que llevamos asuntos fiscales o asuntos corporativos, los que llevan civiles, laborales, mercantiles. Y no se diga también con los contadores. Hay contadores más aptos para hacer ciertos cálculos, ciertas consolidación de información. Tener y hay quienes auditores, exactamente, el financiero, y hay quienes son más dados al cumplimiento de que, oye, es el 17 del mes, fíjate que ya tienes que cumplir. Hay que buscar esa relación del empresario con sus asesores, tener ese equipo para que el día de mañana no tengan esa cuestión de que no pueden hacer negocio porque no previnieron esto, porque no cumplieron aquello, y luego se andan aventando la bolita entre los administrativos. Ahora sí que vale más prevenir que lamentar, como dicen por ahí. Mi recomendación sería eso, tener un buen equipo de trabajo con asesores especializados para que puedan hacer negocio y el día de mañana no les digan que no se puede. Así es, y bueno,
fue un gusto el poder escucharte, Omar, y recuerden, no echen en saco roto el pensar en contratar un buen asesor de empresa, ¿sí? Y bueno, pues los datos aparecerán en pantalla. El maestro Omar Garibo radica en la ciudad de Tijuana. Y pues fue un gusto, Omar. Muchísimas gracias. Al contrario, por muchas gracias por la charla y por la invitación. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.